del Estado, el cual estará dirigido por el magíster licenciado en Administración Iván Mancilla Chamorro, quien es Emilio Valdizán, es licenciado en Administración por la Universidad Emilio Valdizán, tiene una especialización en contrataciones por la Universidad ESAN en convenio con el OCE y es funcionario certificado por el OCE en el nivel avanzado. Tiene una amplia experiencia en la administración pública, es consultor y capacitador en contrataciones del Estado y también es docente de pregrado y posgrado con más de 9 años de experiencia. De inmediato, licenciado en Administración Iván Mancilla Chamorro. Magíster, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias por el pase. Encantado de estar aquí presente y formar parte de este curso que ha tenido a bien desarrollar este instituto, que aporta pues a la capacitación de los jóvenes, de los profesionales, con el anhelo de hacer las cosas bien en el rol de servidor público, en su rol de la mejora continua de las entidades del Estado. A ver un momentito, por favor. Ahora sí me parece que me pueden ver. Muy bien, muchas gracias por el pase. Yo encantado de estar aquí presente, como ya ha indicado la señorita que nos ha presentado. Pues no se trata de tener muchos títulos o grados, sino las cosas en las entidades del Estado. Las entidades del Estado están buscando profesionales y técnicos que tengan las capacidades, las competencias, las cualidades que permitan repercutir de manera positiva en la población. ¿Cuántos anhelamos el progreso y desarrollo de nuestras regiones, de nuestras provincias? Pero eso se va a lograr con la constante capacitación de parte de los profesionales y técnicos que forman parte del aparato estatal de improvisación, sino que se dé lugar al planeamiento, que se dé lugar a la programación, que se dé lugar a aquellos profesionales que cuentan con esas capacidades y obviamente practiquen también la empatía. La empatía es muy necesaria porque para servir no todavía pues necesitamos de que nosotros tengamos pues esa situación de ser grande. No, para servir hay que ponernos en el zapato de los administradores, los ciudadanos. Por ende, en las entidades del Estado debemos estar aquellos que anhelamos ver a un Perú progresista, un Perú obviamente que vaya por el camino del desarrollo. Y yo soy muy entusiasta porque sé que lo vamos a lograr y el instituto pues está apostando, ¿no? Está apostando por formar aquellos profesionales y técnicos que van a formar parte de las entidades del Estado. Entonces voy a proyectar las diapositivas para hoy. A ver, me permiten un momentito, por favor. Aquí está. Las diapositivas para hoy. Listo. Y voy a suspender mi cámara para que no se pueda congelar la disertación. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a ver la primera fase de las contrataciones del Estado. Seguramente ya tendremos oportunidad de ver las demás fases en lo sucesivo. Las clases están siendo grabadas para aquellos que no puedan obviamente estar presentes en directo y les va a servir muy útil. Vamos a dialogar la primera fase de las contrataciones del Estado. En la primera fase de las contrataciones del Estado es como, por ejemplo, decimos todos, vamos a practicar deporte, vamos a practicar deporte. Y al momento de practicar deporte sufrimos pues un estirón, sufrimos algún inconveniente físico, pero ¿por qué? Porque no hemos calentado, no hemos entrado en calor. Lo mismo pasa en las compras públicas. En las compras públicas, primero, antes
elegir a proveedores, tenemos que llevar a cabo las actuaciones preparatorias. Las actuaciones preparatorias es algo elemental para poder de manera idónea llevar a cabo un procedimiento de selección con todas sus etapas, ¿no? Con todas sus etapas. Entonces, el contenido del presente curso está en los dos primeros recuadros: disposiciones generales, finalidad, principios que rigen las contrataciones, ámbito de aplicación y obviamente la primera fase de contratación pública denominado actuaciones preparatorias. De dialogar sobre las fases de la contratación pública, la segunda, ¿no? Procedimiento de selección y la ejecución contractual. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes me lo harán saber a través de los coordinadores, a través pues de los encargados de monitorear el presente curso, para que no quede nada en el aire, no quede nada en vacío, ¿ya? En vacío. Muy bien, entonces vamos a empezar indicando las del Estado peruano. ¿Cuáles son las formas de contrato del Estado peruano? El Estado peruano normalmente tiene varias formas para contratar, no solamente a través de la ley de contrataciones del Estado, sino también lo hace a través de la asociación público-privada, que ha tenido cierto éxito. Las obras por impuesto, ¿no? Las obras por impuesto también ha tenido cierto éxito. Tenemos caso de Lima, caso Cusco, caso empresas privadas, pues han hecho una especie de canje y obviamente se ha generado así la construcción, la rehabilitación de vías, de, por ejemplo, de asimismo de instalaciones de cámaras de vigilancia para los gobiernos locales, etc., las obras por impuesto. También se dan a través de administración directa, que es ejecutar obras, pero en este contexto lo hacen a través de las propias entidades, sin la famosa modalidad que existe, que se denomina por contrata, ¿no? Esta la administración tiene pues todas las capacidades para poder llevar a cabo y ejecutar una obra por administración directa. Asimismo, la otra forma de contratos del Estado se da a través de organismos internacionales. El Estado peruano se basa a lo dispuesto dentro del contexto internacional para llevar a cabo contrataciones de alcance internacional y que no están obligados de acatar lo que dice la norma nacional. Por ende, muchos gobiernos regionales, locales, están comprando plantas de oxígeno en estos momentos, en estos meses que nos está afectando la pandemia, y normalmente se lleva a cabo a través de las compras dentro del contexto o haciendo uso de esta forma de contrato denominado organismos internacionales. También existen los núcleos ejecutores y que se ha fortalecido esto y se está dando, y que los núcleos ejecutores Estado para establecer contratos. Pero lo que nos trae hoy 31 de mayo, cerrando el mes de mayo, es la Ley de Contrataciones del Estado. Y cuando hablamos de la Ley de Contrataciones del Estado, estamos hablando de la norma nacional que en su artículo 3 dice ámbito de aplicación. Y ahí están todas las entidades del Estado, pues, ¿no? Y en el recuadro verde dice contrataciones iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias. No se aplica la norma. Artículo número 5, literal A. Esto no significa que la norma la abandone, ¿no? Hay muchos artículos de la Ley de Contrataciones y del reglamento que de manera fehaciente, expresa, indica pues de que ese artículo tiene alcance hasta en las contrataciones iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, ¿no? Asimismo, el OCE exhorta a las entidades del Estado iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias. Es decir,
normar a través de directivas para transparentar las contrataciones, para dinamizar las contrataciones y que evidentemente las entidades deben ir por ese camino. Ahí hay mucha deficiencia. Hoy vamos a hablar algunas deficiencias sobre ese punto, ¿ya? Sobre ese punto. Asimismo, dentro de lo que es aspectos generales, todo profesional o técnico encargado de las contrataciones, es decir, logística, abastecimiento o adquisiciones, debe estar debidamente certificado, ¿no? Ya sea con el nivel básico, intermedio o avanzado. En mi caso, yo tengo el nivel avanzado, pero no es producto de noche a la mañana. Es 14 años de experiencia en logística pública y que permite manejar los temas y que obviamente no será al 100%, pero estamos todos los días aprendiendo. Los jóvenes no se deben desanimar, deben ver esto como un reto y no como un obstáculo. Empiecen por el nivel básico, que evidentemente consiste en rendir un examen de 72 preguntas, acertar 30 como mínimo de esas 72. Para ello vas a tener que hacer un pago de 72 soles, de preferencia en agente BCP. No se paga en el banco, sino a través de un agente, ¿no? En la ventanilla del banco te van a rebotar. Paga en agente, de preferencia en el agente de BCP, sin ánimos de hacer publicidad al BCP. A ver que para nivel básico tienes que ser egresado de educación técnica o universitaria, tener 3 años de experiencia laboral en general. De los 3 años, uno debe ser en logística pública o privada. Muchos jóvenes me dicen, profesor, yo no tengo pues en logística pública, pero sí puedes obtener un certificado, una experiencia en logística privada, ¿no? En logística privada. Y muchos optan por ello. Eso no es malo, al contrario, te está dejando una puerta para que ustedes puedan certificarse al nivel básico. El examen dura 2 horas, se da en las oficinas desconcentradas del OCE para las regiones. A nivel nacional tenemos muchas oficinas desconcentradas, ahí se da, pero antes tienes que pagar sus 72 soles, entrar al SICAN OCE, crear tu usuario, programar fecha, esa fecha tienes que acudir 1 hora antes de preferencia y llevando solamente tu DNI, ¿ya? Para el nivel intermedio, de 72 preguntas, 43 puntos como mínimo, es decir, acertar 43 preguntas como mínimo. Nivel avanzado, igual 72 preguntas, como mínimo acertar 58 puntos. Ahora, ¿qué pasa si te desapruebas? Pues perdiste el monto. Si quieres dar otro examen, lo puedes hacer, pero para a pagar. Pero si por ahí se desaprueban, no se desanimen, nadie obviamente logra al primer intento siempre, ¿no? Lo más común es intentar y no desmayar en el intento, pues, ¿no? Sino continuar y hasta lograrlo. Ahora, la norma de contrataciones y todas las formas que hemos visto que tiene el Estado peruano para establecer contratos, un sistema nacional de abastecimiento. Este sistema nacional de abastecimiento forma parte de la administración financiera del sector público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Exhorto a ustedes que profundicen lo que establece este decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público. Por ende, la norma de contrataciones para contratar también pues engloba a lo que es las compras públicas a través de la ley de contrataciones. Esta ley de contrataciones es una norma constitucional porque se desprende de la Constitución Política del Perú.
Artículo 76. Artículo 76. ¿Qué te dice el artículo 76? Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición, la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Entonces, la norma de contrataciones y la del Sistema Nacional de Abastecimiento son normas constitucionales. ¿Y por qué? Porque la encontramos o se desprenden de este artículo 76 de la Constitución, es que ahora está cuestionada y todo ello, ¿no? Pero mientras no exista otra constitución, nosotros seguimos con la vigente. Y como dice este último párrafo, dice, ¿no? La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyos montos señala la ley de presupuesto se hace por concurso público. Y esta ley de presupuesto, y también lo que dice la última parte, la ley establece el procedimiento, se refiere a esta ley de contrataciones. Y aquí les presento la ley de contrataciones del Estado. Estado. ¿Cuál es la ley de contrataciones del Estado vigente? La 30225, que fue publicada pues en el 2015, entró en vigencia el 2016, pero del 2016 para adelante, hasta ahora, ha tenido 4 modificaciones. Se ha modificado en 4 oportunidades esta ley 30225 desde su entrada en vigencia. Anterior a esta norma era pues el decreto legislativo 1017. La anterior no es el que estaba aprobado mediante decreto legislativo 1017. El decreto legislativo 1017 ha sido derogado por esta ley 30225 y que desde el 2016 hasta la fecha está vigente. ¿Ha sufrido modificaciones? Sí, 4 modificaciones. Es por ello que en el 2019 se aprueba un texto único ordenado que obviamente contempla todas las modificaciones que se han dado con relación a la ley 30225, ley de contrataciones del Estado. Este texto único ordenado es aprobado mediante decreto supremo. Rápidamente les voy a contar de cómo se ha ido modificando esto, ¿no? Cómo se ha ido, cada modificatoria, cómo se ha ido dando, ¿ya? En ese contexto, por ejemplo, la primera modificatoria se ha dado con la ley 3035-3, en la cual se indica que todos aquellos que estén en registros de deudores de reparaciones civiles no pueden contratar con el Estado. Es decir, esta ley 3035-3 incorpora un literal en el artículo 11 de la ley de contrataciones, que es impedimentos para contratar con el Estado, incorpora un literal en la que indica que todos aquellos que estén considerados, que estén en el registro de deudores de reparaciones civiles, no van a poder contratar con el Estado. La segunda modificatoria se dio a través del decreto legislativo 1341. La gestión de Ollantumala se había caracterizado en la última parte porque la economía se había desacelerado. Como la economía se había desacelerado y había actos de corrupción y PPK estaba nuevito, pues PPK dijo, voy a luchar contra la corrupción y voy a solicitar pues dinamizar la economía. Y para ello solicita al legislativo facultades para poder saben que ese congreso era pues de mayoría de la bancada de Fuerza Popular, pero en ese entonces la bancada de Fuerza Popular, que era mayoría, le dio las facultades, ¿no? Le dio las facultades a PPK y por ende, como le dio las facultades, PPK
en su condición de presidente de la República, emite pues el decreto legislativo, porque ustedes sabrán, y si no es así, es el momento de que cuando el legislativo le da facultades al ejecutivo, el ejecutivo emite decretos legislativos, ¿no? Decretos legislativos como el que ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Como el que ustedes pueden apreciar ahí. El de 21, ¿no? El decreto legislativo 1431. Bueno, luego apareció la ley 3068-9. Esta ley 3068-9 modifica por tercera vez a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? A la ley de contrataciones del Estado. Salió el caso de Odebrecht. Y como se destapó el caso de Odebrecht, pues era necesario decir, oye, Odebrecht ha financiado partidos políticos, organizaciones políticas, y eso es indebido. ¿Por qué? Porque cuando un partido político es financiado, una organización política es financiado por una empresa, esta empresa después va a pedir que le devuelvan el favor. Entonces salió este caso de Odebrecht, es por ende con esta ley 3068-9, se incorpora otro literal al artículo 11 de la ley de contrataciones de impedimentos para contratar con el Estado, en la que indica, ¿no?, que toda empresa que ha financiado o financia organizaciones políticas no va a poder contratar con el Estado. Con esta norma se debe o se da con el fin de prevenir los actos de corrupción y el clientelismo en la política, básicamente. La ley de contrataciones del Estado, que ya conocen ustedes y que tiene un texto único ordenado, y si desean yo les puedo compartir la que yo tengo, la actualizada, trabaja de manera concordada con el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Este reglamento es aprobado mediante decreto supremo 304 el 2019. Una vez que entra en vigencia, hasta ahora sufre dos modificaciones. Una a través del decreto supremo 377 y otra a través del decreto supremo 168. Son las modificaciones que ha sufrido el reglamento, ¿no?, que se emplea de manera concordante con la ley de contrataciones del Estado. Ahora, esta norma de contrataciones del Estado, como ya ustedes saben, como ya ustedes entienden, forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, que fue aprobado mediante decreto legislativo 1439, 1439, y que a la fecha tiene ya su reglamento aprobado a través del decreto supremo 217-2019. Para todos aquellos que quieren ser logísticos, para todos aquellos que quieren formar parte del órgano encargado de las contrataciones, deben saber lo siguiente. Uno, ¿cuál es la ley de contrataciones y su reglamento? Las normas vinculadas al Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento, obviamente. Asimismo, debe conocer que hay una norma que actúa de manera transversal en todos los sistemas administrativos, incluyendo el Sistema Nacional de Abastecimiento, en la cual está la norma de contrataciones del Estado. Y esta norma es la Ley del Procedimiento Administrativo General 4, ¿no? La Ley 27444. Entonces, yo como logístico, por ejemplo, sé muy bien cuáles son las normas que debo saber, conocer, y adicional a ello, conocer también las normas que se aplican sobre lo que voy a contratar, sobre el objeto de la convocatoria, si es un bien, servicio o una obra, como lo vamos a ver el día de hoy. Por ello, es que no basta solamente con la ley de contrataciones, con su reglamento, con las directivas, con las opiniones, los pronunciamientos, sino también saber que esa norma de contrataciones se encuentra dentro de un sistema administrativo que ahora se denomina Sistema Nacional de Abastecimiento, y que esto fue aprobado, como ya indiqué, a través del decreto legislativo 1439
y su reglamento fue aprobado por Decreto Supremo 217/2019. Este Sistema Nacional de Abastecimiento contiene 8 principios. 8 principios que lo vamos a encontrar en el artículo 2 del Decreto Ley Sistema Nacional de Abastecimientos. Y este principio, pues nos van a permitirnos a nosotros orientar dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento con la mejor predisposición, obviamente con las consideraciones de economía, eficacia, eficiencia, oportunidad, predictibilidad, racionalidad, sostenibilidad ambiental, social, económica y transparencia. No se preocupen durante el desarrollo de la clase para que ustedes se den cuenta en qué consiste. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del principio de economía, que todo lo que implica dentro de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, la gestión de la cadena de abastecimiento público, ahí debemos actuar de manera por ejemplo, cuidando los recursos públicos, cautelando los recursos públicos para que ésta tenga una mayor incidencia en los resultados, ¿no? Y evidentemente evitando todo tipo de exageración en los recursos del Estado. Entonces, sobre eso te habla el principio de economía. El principio de eficacia, pues privilegiar a lo que es el resultado, ¿no? Dentro de este contexto, la eficiencia sin olvidarse de las formalidades esenciales, asimismo oportunidad, que todo lo que se haya programado se cumpla, pues se cumpla esa programación, porque cuando pasa lo que es, no va a incidir de manera positiva, no va a incidir en cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. Por ende, es muy necesario conocer estos principios y vamos a ir viendo paulatinamente los otros principios también. Por ende, este Sistema Nacional de Abastecimiento es un conjunto de principios, personas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que buscan la provisión de los bienes, servicios y obras a abastecimiento público, orientada, obviamente, al logro de los resultados, es decir, empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos a favor de la entidad en su alcance de lograr una finalidad pública y que repercuta de manera positiva en la población, en los peruanos, a nivel nacional. Entidades que forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Qué entidades forman parte del Sistema Nacional? Por ejemplo, el ente rector técnico del Sistema Nacional de Abastecimiento es pues la Dirección General de Abastecimiento, la famosa DGA. Entonces, la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. El OCE no. El OCE es un organismo técnico especializado. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado es un organismo técnico especializado en la ley de contrataciones del Estado. En las contrataciones que va a llevar a cabo las entidades del Estado, así sean estas contrataciones iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias. Por otro lado, tenemos a la Central de Compras Públicas, Perú Compras, que es un organismo público ejecutor que está orientado a llevar a cabo subasta inversa electrónica, compras corporativas, el acuerdo marco, entre otros que vamos a ir viendo según cómo vayamos avanzando. Las entidades involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Que son responsables de la programación y gestión de abastecimiento y la ejecución de las actividades de este Sistema Nacional de Abastecimiento. Por ejemplo, con esta diapositiva más precisamente, vamos a darnos cuenta en qué consiste la cadena de abastecimiento público. Si nosotros queremos empujar un carro hacia una dirección en particular,
pues en un lugar donde podamos nosotros, nuestros esfuerzos, direccionarlos y así cumplir un objetivo común. Pero ¿qué pasa si hay un vehículo ahí, es el carrito de Iván Mancilla, y todo el mundo empuja de varias direcciones? No vamos a concretar nada. Pero si nosotros la vamos a empujar hacia una dirección en particular, vamos a lograr que lleguemos pues al objetivo. Es por ende que cuando no existía el Sistema Nacional, estaba programación de bienes, servicios y obras, por su lado estaba las compras y por otro lado estaba pues la administración de bienes. No tenían mucho en particular para que obviamente se pueda articular esfuerzos. Hoy en día el Sistema Nacional de Abastecimientos pues permite que estos tres formen parte de la cadena de abastecimiento público para tener una visión compartida, para tener un pensamiento nacional de abastecimiento en la gestión pública. Es por ello que esta cadena de abastecimiento público tiene estos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? La primera, programación multianual de bienes, servicios y obras. En esta programación multianual de bienes, servicios y obras, que es la que estamos trabajando actualmente para el 2022, 2023 y 2024, pues esta programación multianual te indica claramente que hay que programar, que hay que hacer planeamiento integrado, programación y como resultado tener un cuadro multianual de necesidades. Un cuadro multianual de necesidades y necesidades es lo que vamos a ejecutar el siguiente año, ¿no? El 2022, 2023, 2024. Como mínimo, 3 años, ¿eh? Y esto de manera coherente con el POI multianual, de manera coherente con el presupuesto multianual o con la programación multianual presupuestal, con el Sistema Nacional, por ejemplo, de Programación y Gestión de Inversiones, con lo que es en ese contexto, ¿no? Entonces, en eso consiste la programación, que es el periodo multianual al cual se va a orientar, ¿no? Al cual se va a orientar y como mínimo 3 años. Y como ya dije, manteniendo una coherencia con CEPLAN, con el Sistema Nacional de Presupuesto Público y con los otros sistemas que hemos visto en una lámina anterior. Asimismo, el otro componente es la gestión de adquisiciones, es decir, llevar a cabo una contratación, considerar el registro, la gestión de contratos, incluye los diversos regímenes de contratación pública y entonces está unificando, ¿no? Y también se suma a esta cadena de abastecimiento público la administración de bienes, muebles e inmuebles, almacenamiento, distribución, mantenimiento, inventario y disposición final. En eso consiste la cadena de abastecimiento público, que seguramente en una próxima oportunidad, Dios mediante, y obviamente las coordinaciones, se puede hacer un taller ya técnico y ahí poder trabajar pues lo que es la programación, la gestión de adquisiciones y si es posible llegar a inmuebles, porque es algo que ustedes necesitan saber para formar parte de las entidades del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas actuales del Sistema Nacional de Abastecimiento? Lo que utiliza el Sistema Nacional de Abastecimiento es la programación a través del SIGA, ¿no? A través del SIGA, módulo logística, submenú programación, ahí trabajamos lo que es el primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. Para lo que es compras públicas también utilizamos SIGA, el famoso SEACE, el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, que tiene y la 3, asimismo, Perú Compras para lo que es la compra a través de catálogos electrónicos, asimismo para la administración de bienes, utilizamos esta herramienta llamada SINAVIP, bienes registrados, bienes bien cuidados. ¿Ve? Entonces son herramientas electrónicos y ustedes que quieren ingresar a la administración pública o los que ya han empezado, sabiendo SIGA,
sabiendo SEACE, sabiendo SINAVIT, Perú Compra, y ahí le adicionamos el SIAF, pues van a tener trabajo. Sea gobierno local, gobierno regional, entidades del gobierno central, organismos constitucionalmente autónomos, todos utilizan estas herramientas porque todos están obligados a formar parte del Sistema Nacional de Abastecimiento y asimismo de los distintos regímenes de contrataciones y en particular de la Ley de Contrataciones, la 30225, ¿no? Que a la fecha ya tiene un texto único ordenado, como ya les he mostrado. Entonces el OCE, ahora ya en de las contrataciones a través de la ley 30225 y que tiene un texto único ordenado aprobado por decreto supremo 082 del 2019, el OCE, ustedes ya saben, es un organismo especializado, ¿no? Es un organismo técnico especializado en materia de la ley de contrataciones y su reglamento, y el rol del OCE en la contratación pública es pues regular, supervisar los procesos de contratación que realizan las entidades públicas, cautelando y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población, obviamente, ¿no? Entonces, por ahí va las atribuciones de este organismo público especializado en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Ahora vamos a hablar la finalidad de las contrataciones. ¿Cuál es la finalidad de las contrataciones? La finalidad de las contrataciones es un enfoque de gestión por resultados. Es decir, ¿para qué contratamos alimentos? Pues, por ejemplo, para tratar de orientarlos a los niños en edad escolar, para que ellos tengan un mayor y mejor rendimiento. ¿Para qué contratamos servicios especializados? Por ejemplo, para que los profesionales de salud puedan pues ir a distintas médica, a brindar pues control natal, por ejemplo, etc., etc. ¿ve? Entonces, por ende, la finalidad de las contrataciones es contratar bienes, contratar servicios, contratar obras bajo el enfoque de gestión por resultados. ¿Cuáles son los resultados? Pues niños alimentados, población que está monitoreado desde una perspectiva de la salud, en caso de obras que tengamos la infraestructura, por ejemplo, necesaria, vías, viviendas, maximizando, obviamente, maximizando el valor de los recursos públicos para mejores condiciones de vida de los ciudadanos, a mejores precios, mejor calidad y oportunamente. Es falso que digan que para el Estado debemos comprar lo peor. Eso es totalmente falso. Para el Estado, las características la va a determinar el área usuaria. Entonces, el área usuaria va a ser responsable de elaborar muy bien un requerimiento que digan que el Estado siempre compra lo peor. No, 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 no es cierto eso. ¿Ya? El Estado, la naturaleza del Estado o de las entidades que forman parte del Estado no está para comprar lo peor, ¿no? La calidad, las magnitudes, las condiciones, todo eso se va a determinar en el requerimiento. Entonces, sobre ese requerimiento se da pues la competencia efectiva, donde se escogen mejores precios. Cuando hay mucha oferta, ya porque va a escoger la oferta más ventajosa. Y a eso se llama mejores precios. Y que la contratación sea oportuna. Si se ha contemplado una compra para enero, pues en enero se debe dar. Si se ha contemplado para febrero, en febrero se debe dar. Porque ¿qué pasa si uno cumple años, digamos, pues hoy 31 de mayo, y que la orquesta recién llega el 2, el 3 de junio? Entonces no es oportuno, ¿no? Uno lo puede interpretar como falta de respeto. Lo mismo pasa en las entidades del Estado. Imagínense en un comedor universitario. El año lectivo empieza en abril y el comedor universitario recién se está otorgando en la Buena Pro en mayo. ¿Fue oportuno?
no fue oportuno. Entonces ahí habrá que estimar responsabilidades que van desde la administrativa, pasando por la civil y hasta penal, según sea el caso, según sea el escenario, según sea el contexto, ¿no? Y todo ello lo vamos a ir viendo tal vez esta noche o si no. Por ello, podemos ya definir qué es la contratación pública. Es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad para la satisfacción de una finalidad pública en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de este hermoso país llamado Perú. ¿Para qué se realizan las compras públicas o las contrataciones públicas? Para satisfacer una necesidad pública, no para el beneficio de Iván o no para el beneficio de María, para el beneficio de Juan Carlos, no, sino para satisfacer una necesidad pública, para alcanzar resultados en beneficio de la población, satisfacer un fin público. Por ello, ustedes se van a dar cuenta en esta diapositiva, ¿ya? En esta diapositiva, que toda contratación siempre debe contemplar una finalidad pública. ¿Y qué es una finalidad pública? Satisfacer con la contratación y que está ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con sus objetivos estratégicos contemplados en su PEI. Por ello, si mi entidad es un centro de salud, es un hospital, pues la finalidad pública que tiene para comprar un equipo médico, un mueble, un estetoscopio, una medicina, la finalidad pública es brindar atención médica o para el asegurado. Entonces, esa es la finalidad pública. Si tu contratación no tiene una finalidad pública, no debe proceder, porque te vas a meter en problemas. No podemos comprar una camioneta para que traslade al personal administrativo a su casa, por ejemplo, ¿eh? No hay finalidad pública ahí. Entonces, no podemos contratar, por ejemplo, aquello que va a beneficiar de manera personal. No, la contratación tiene que tener una finalidad pública en concordancia con lo que se ha establecido en el POI y en el PEI. Y cuando hablamos de PEI, por ejemplo, en los objetivos estratégicos. Toda contratación pública busca de manera directa o indirecta mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando se ejecuta una obra por contrata, como por ejemplo la construcción de una carretera, localidad D. ¿Y cuántas localidades están en el trayecto? Muchas. Y esas localidades se van a ver reflejadas de manera positiva cuando esa vía esté completa, esté obviamente ya en utilización, y ahí pues se va a promover el crecimiento y desarrollo de todas esas localidades. ¿Ve? Por eso toda contratación pública busca de manera directa o indirecta mejorar las condiciones de... Hemos dialogado que esto se da bajo el enfoque de gestión por resultados para maximizar el valor de los recursos públicos. Por ende, yo recuerdo a un expresidente sudamericano, para ser preciso, Uruguay, que decía: los que estamos en la gestión pública o los que anhelamos ingresar a la gestión pública, nos debe promover el servir a los ciudadanos, a la población. Y si tú tienes amor por el dinero, dedícate a hacer negocio. Por ello, siempre me dicen: Iván, tú eres logístico, ¿no? Sí, les digo. Provecho, me dicen, ¿no? Provecho con el diezmo, provecho con las dádivas, provecho con los regalos, provecho en los días
de la madre, el día del padre, el día pues de Año Nuevo, Navidad, porque los proveedores siempre van a buscar congratularse, pero un profesional íntegro, un profesional no va a permitir eso porque va a depreciar su activo más importante, que es su nombre. El patrimonio más importante de una persona es su nombre. Y entrar en esto, pues es depreciar tu nombre, es condenarte al fracaso. Por ello que el Perú necesita profesionales íntegros que vayan evidentemente a llevar bien las contrataciones sin caer en tentaciones, porque después vienen los problemas y estos problemas no solamente también alcanzan a tu familia. Entonces, ¿para qué malograr esa instancia muy bonita que es la familia, ¿no? Por ende, toda contratación pública debe estar en un contexto de interés público y no de interés privado. Ahora, si eres privado, quieres venderle al Estado, quieres hacer el negocio con el Estado, ahí sí, no hay ni un problema, siempre que vayas por las buenas prácticas y distante a las prácticas. Entonces, ¿quiénes participan en una contratación pública? Miren cómo ingresamos, ¿eh? La secuencia de las diapositivas. ¿Quiénes participan en la contratación pública? Con manzanitas, ¿ah? Participa en una contratación pública las entidades del Estado y los proveedores. Las entidades del Estado, es decir, las entidades públicas, ahí encontramos al titular de la entidad, área órgano encargado de las contrataciones. Ellos participan en la contratación pública representando a la entidad pública. Y por el otro lado, los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? A los que se consideran aliados estratégicos, ¿no? Todas las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos para participar en los procedimientos de selección convocados por las entidades del Estado, ¿no? Repito, toda persona natural para participar en los procedimientos de selección convocados por las entidades del Estado. Ustedes deben conocer muchas empresas y estas empresas buscan contratar con el Estado porque es una oportunidad de negocio. El Estado paga, puede demorar, pero paga. Pero mientras exista una orden de compra, una orden de servicio o un contrato, vayas a la instancia que vayas, siempre te van a reconocer. Por otro lado, como ya indiqué, está la entidad pública y esto vamos a ir desmenuzando con diapositivas que seguramente ya les han pasado porque hoy he entregado esta diapositiva en horas de la mañana. El titular de la entidad tiene una participación en las compras públicas muy importante. El titular de la entidad es quien supervisa las contrataciones, quien autoriza autoriza los documentos de los procedimientos de contrataciones del Estado. Por ejemplo, un titular de la entidad puede aprobar un plan anual de contrataciones, un expediente de contratación o los documentos del procedimiento de selección. De esa manera, el titular de la entidad también va a supervisar que las contrataciones se lleven a cabo acorde a la programación del plan anual de contrataciones. Asimismo, la norma de contrataciones indica que el titular de la entidad puede delegar, ¿no?, atribuciones a la siguiente instancia de decisión, como por ejemplo un gobernador regional puede delegar al gerente regional o un alcalde puede delegar a un gerente municipal. Pero cosas no es posible de que se pueda delegar a la instancia inmediata, ¿no? De decisión, obviamente. Entonces, la norma de contrataciones y su reglamento, esa las contempla de manera fehaciente, ¿no? Como, por ejemplo, la nulidad de un procedimiento de selección, por ejemplo.
o por ejemplo también algunas contrataciones directas, y vamos a ir viendo ello más adelante. Asimismo, representando a la entidad está el área usuaria, comité de selección, y vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Pero antes quiero indicarle que todos aquellos que están dentro de las contrataciones del Estado, que intervienen en las contrataciones del Estado, tienen que regirse también por estos principios que encontramos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Estos principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la norma y su reglamento, de la integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para las actuaciones o la actuación de quienes contrataciones del Estado. Ustedes se dan cuenta de que cuando uno quiere venderle al Estado, pues primero tiene que registrarse como participante, y cuando quiere pues presentar oferta, ya deja de ser participante y se convierte en postor. Y cuando gana la buena pro, ya viene a ser postor ganador. Y cuando suscribe contrato, ya deja de ser postor ganador y se convierte en contratista. Entonces, sea proveedor, postor ganador o contratista, puede hacer uso de estos principios. Como ya dije, sirven pues de criterio de interpretación para la aplicación de la norma y su reglamento. La entidad también hace uso de estos principios para orientarse pues con relación a los participantes, postores, contratistas, subcontratistas. ¿Cuántos principios contempla la norma de contrataciones? 10 principios. Libertad de concurrencia, que claramente indica que ninguna entidad en su requerimiento puede considerar algo sobredimensionado, algo que pueda restringir la participación de privados. ¿Por qué? Porque si lo hace, corres el riesgo de que tu contratación quede desierta. Y cuando una contratación queda desierta, es un fracaso para profesionales a cargo del órgano encargado de las contrataciones, toda vez que la contratación no va a ser oportuna, porque vas a dilatar en tiempo, porque vas a tener nuevamente hacer una segunda convocatoria. Y esto no va a ser oportuno, por ende. Esta contratación no va a ser oportuna o no va a tener las implicancias del caso. Otro principio es la igualdad de trato. Está prohibido, pues, todo tipo de discriminación o todo tipo de privilegios. Entonces, por ende, se debe contemplar este principio para llevar a cabo una contratación dándole las mismas oportunidades a todos los que están participando. Otro principio es transparencia y publicidad. Son dos principios que van muy de la mano y es el sistema electrónico de las contrataciones del Estado. Todas las contrataciones deben ser difundidas a través del SEACE, todos los actos administrativos de una contratación deben ser transparentes, deben estar en el SEACE, y por ello, pues, es necesario que los que intervienen en las contrataciones del Estado deben mostrar transparencia y asimismo difundirlas a través del SEACE. Una contratación que no es difundida en el SEACE no tiene validez y deberá ser declarado nulo. Otro principio es competencia. Significa que las entidades del Estado deben promover la competencia efectiva. Cuando uno hace un requerimiento que permita la pluralidad de postores y de marcas, va a haber competencia efectiva porque se van a presentar muchos. Y al presentarse muchos, la entidad tiene de dónde escoger. Es como ustedes, cuando van por la calle y se les antoja una bebida, obviamente no alcohólica, se les antoja, y van de bodega en bodega y dicen, señora, esa bebida, y la señora les dice, a 5 soles. ¿Y ustedes qué le dicen? Ahorita regreso, ceñito, les. Pero obviamente no van a regresar porque les parece mucho. Se van a otra bodega y le dicen, señora, esa bebida, y les dice a 3 soles.
Entonces, les parece todavía que es mucho y siguen buscando, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se está dando? Ahí se da la competencia efectiva porque sobre un producto que ustedes están buscando tienen mucho. Y ustedes irán a la oferta más ventajosa sin bajar la calidad, sin bajar la calidad. ¿Ve? Otro principio es eficacia y eficiencia. Ustedes ya saben, eficacia orientado a resultados y eficiencia a las formalidades. Entonces, en contrataciones hay que privilegiar los resultados ante formalidades no esenciales, dando lugar también a las formalidades esenciales para que todo se lleve bien. Pero por ahí se te pasó algo y es una formalidad no esencial. Pero ante formalidades no esenciales priman los resultados, como por ejemplo, para un contratista, una constructora, para que ejecute un puente, ¿ya? Pero por ahí se obvió algún documento, todo, pero ya está el contrato, ya se está haciendo el puente, sí. Entonces ahí está el resultado, ¿no? Vigencia tecnológica. Lo que vamos a comprar para la entidad tiene que tener, por ejemplo, la facilidad de ser mejorado, de ser repotenciado. Asimismo, lo que vamos a comprar para la entidad que tenga y que tenga pues una repercusión muy valiosa en la entidad. Entonces, es falso que para la entidad debemos comprar aquello que va a fenecer inmediato, que va a ser obsoleto inmediato. No, no, no. Que siempre tenga esa particularidad de tener garantía, de poder ser mejorado, repotenciado y ese contexto, ¿no? Otro principio es sostenibilidad ambiental y social. Ustedes se habrán dado cuenta que en estos últimos años hay mucha violencia hacia la mujer, muchas de los recursos que normalmente no son renovables, pues como el agua, la naturaleza, etc. Es por ende que las contrataciones del Estado no son ajenos a ello y por ende van a privilegiar a las empresas que luchan contra la violencia hacia la mujer, que van a privilegiar a favor de las empresas que promuevan la igualdad de género. Asimismo, van a privilegiar a las empresas que usan de manera recursos hídricos y no contaminan pues este recurso tan valioso para la vida. Asimismo, que tengan buenas prácticas, tengan buenas prácticas para sus trabajadores y buenas prácticas con relación al medio ambiente, al ecosistema, que sean amigables a ellos. Entonces, de eso se basa este principio, o en eso se basa el principio de sostenibilidad ambiental y social. También tenemos el principio de equidad, que no es lo mismo que igualdad. Principio de equidad. En contrataciones se presentan pues microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas, empresas con personas con discapacidad o capacidad y todo ello, ¿no? Es por ello que el principio de equidad busca pues equiparar, busca pues tratar de ver esta situación y que se oriente de una manera tan equitativa, porque ir a pelearte con una gran empresa y una microempresa en una contratación, obviamente la grande la va a aplastar. Ahí entran las contrataciones del Estado con ciertas consideraciones para que se pueda dar ahí el principio de equidad. Y gracias pues al principio. El último principio es integridad. Todos los que están vinculados con las contrataciones del Estado, proveedores, participantes, postores, postor ganador, contratista, subcontratistas, profesionales, servidores públicos, funcionarios, deben estar guiados por la honestidad, por la integridad y evitar todo tipo de malas prácticas con relación al mal uso de los recursos públicos, porque de esa manera perjudicamos pues a nuestra región, a nuestra localidad, a nuestro... Justamente eso es lo que queremos erradicar y por ende debemos ser consecuentes, todos decimos, oye, es fácil decir corrupto, 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 pero debemos ser consecuentes y por ende este principio de integridad dice que en todas las instancias, que en todo el contexto de las contrataciones del Estado, nuestro actuar debe estar guiada por la honestidad. Ahora ya vamos a entrar culminando ya lo que es
los aspectos generales para entrar netamente a actuaciones preparatorias, dialogar para que un privado pueda participar en un procedimiento de selección. ¿Cuáles son los requisitos para que un privado pueda participar en un procedimiento de selección? Muchos tienen empresas, ¿no? Muchos tienen empresas y quieren venderle al Estado. Y como quieren venderle al Estado, pues tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Aquí está. Los requisitos para participar en un procedimiento de selección convocatoria las siguientes. Contar con registro nacional de proveedores. Muchos jóvenes quieren hacer empresa, pero no saben cómo venderle al Estado. Pero para ello, aquí estamos nosotros, el instituto está apostando para dar este tipo de facilidades. Uno, por ejemplo, que el privado tenga un registro nacional de proveedores. Estar inscrito en el famoso RNP, ya sea como proveedor de bienes, proveedor de servicios o proveedor de bienes y servicios. Yo recomiendo que paguen con un solo pago para optar su RNP en bienes o como persona jurídica, no hay ningún problema, ¿ya? Y también aquellos que quieren orientarse a hacer consultoría de obras, pues optar por el RNP vinculado a consultoría de obras o en caso de obras tener RNP vinculado a ejecutores de obras. Para bienes y servicios es totalmente sencillo, es una aprobación prácticamente automática, simplemente hay que hacer el pago, registrar en el sistema y al día siguiente ya puedes imprimir tu constancia de consultoría de obras y obras. Ahí sí, pues es con precalificación. Ahí hay que acreditar, en caso de consultorías, hay que acreditar especialidades, acorde a las categorías, ¿no? Y en caso de obras, pues la capacidad libre de contratación, ¿no? El respaldo que deben tener dentro de lo que significa la capacidad libre de contratación que debe tener una empresa para poder estar y optar por este RNP vinculado a obras. Muy bien. Asimismo, no debe estar suspendido o no tener impedimentos para contratar con el Estado. El OCE está implementando mecanismos como ficha del proveedor, en la cual se va a conocer la historia de los proveedores. Y ahí pues también vamos a encontrar qué proveedor puede estar impedido para contratar con el Estado. Si ustedes quieren saber más a fondo de quiénes están impedidos para contratar con el Estado, hay que darle una lectura al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Quiénes están inhabilitados, suspendidos? Por ejemplo, el artículo número 50 de la Ley de Contrataciones del Estado te habla de las infracciones y sanciones. Infracciones que pueden cometer pues, los privados y por ende se les va a sancionar. Aquellos que, por ejemplo, cometen infracción como presentar documentos falsos o inexactos, pues tienen una sanción, ¿no? Y en caso, pues, de estas sanciones, acorde a lo que dispone el artículo inhabilitación temporal y inhabilitación definitiva. Cuando estás inhabilitado temporal o definitivamente, no puedes contratar con el Estado. Temporal, no puedes contratar con el Estado mientras dure la temporalidad de tu inhabilitación, pues. Y definitiva, obviamente ya nunca más vas a poder contratar con el Estado, porque has cometido, has transgredido una de las infracciones contempladas en este artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y cuándo está suspendido? Cuando tienes no vas a poder contratar con el Estado a nivel nacional. Asimismo, el proveedor tiene que saber que en una contratación, en las bases, en el capítulo 3 o capítulo 2, en caso de obras, están los requerimientos. Están ahí está, por ejemplo, los requisitos de calificación. Entonces debemos conocer eso para saber si nosotros podemos presentarnos a esa contratación o no, para no irnos por gusto, ¿no? Entonces, por ello, debemos tener en cuenta estas consideraciones. Ahora bien, las entidades del Estado quieren contratar bienes
servicios y obras. Y para ello, pues, van a llevar a cabo 3 fases de las contrataciones, ¿ya? Y la primera fase, aquí ya entramos en esta segunda hora, bastante. Ahora vamos a tratar la primera fase de la contratación pública. Las contrataciones públicas, en el marco de la Ley de Contrataciones, la 30225 y su reglamento, contempla 3 fases. La primera es las actuaciones preparatorias. La segunda, procedimiento de selección. Y la tercera, ejecución contractual, ¿ya? Ejecución contractual. Por ello, hoy vamos a tratar lo que es actuaciones preparatorias, ¿ya? Vamos a ver en actuaciones preparatorias. A ver, vamos a empezar. Actuaciones preparatorias. El objetivo de esta fase es definir la necesidad. Miren, ¿eh? El objetivo de esta fase es definir la necesidad, ¿ya? La necesidad. Conocer el valor de lo que se va a contratar, el tipo de financiamiento y el órgano a cargo de la selección del proveedor. Bastante sencillas, ¿verdad? Repito, el objetivo de esta fase es definir la necesidad de las áreas usuarias, ¿eh? Vinculada al POI, al cuadro multianual de necesidades, financiada con el PIA, claro está, ¿no? O con el PIM también. Conocer el valor de lo que se va a contratar gracias a la indagación en mercado, por ejemplo. El tipo de financiamiento y el órgano a cargo de la selección del proveedor. Además, de contratación y de corresponder se designará al comité de selección que se encargará de conducir el procedimiento de selección. Esta fase culmina con la aprobación de de los documentos del procedimiento llamado bases, llamados solicitudes de expresión de interés. Repito, esta fase de actuaciones preparatorias culmina con la aprobación de los documentos del procedimiento llamado bases, solicitudes de expresión de interés, entre otros. Ya se han dado cuenta, en las actuaciones preparatorias consiste, pues, en generar un expediente de contratación. Y estas actuaciones preparatorias se dan hasta antes de la convocatoria. De la convocatoria para adelante ya es la fase de selección. Pero antes de la convocatoria es actuaciones preparatorias y consiste en la elaboración o preparación. Y ahora ustedes dirán, ¿qué es un expediente de contratación? Sencillo, ¿no? Un expediente de contratación es un documento de respaldo. Los que estamos en entidades públicas no me dejarán mentir que en entidades públicas papelito manda, documento manda. Y hoy en estos contextos de pandemia, documento digital manda, ¿no? Ya no tanto papelito, sino documento manda, documento en físico o en digital, ¿no? Entonces, por ende, cada pago que se realiza de una registrado en el SIGA, va registrado en el SIAF, y esto pues es evidencia para un control por parte del Sistema Nacional de Control, cuyo ente rector es la Contraloría. Por ello, es que toda contratación del Estado debe tener un expediente de contratación. Por eso, este expediente de contratación, que es por cada compra que realiza la entidad, el expediente de contratación son los documentos de respaldo, ¿no? Documentos de respaldo que va desde la formulación del requerimiento hasta el cumplimiento, ¿no? Hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato. Repito, que va hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato. El órgano encargado de las contrataciones, o sea, logística, es responsable de su custodia, con excepción de que cuando el expediente de contratación va a las
comité de selección está a cargo del procedimiento de selección, en ese caso, pues la custodia estará en el comité de selección, ¿no? En lo demás, este expediente de contratación va a obrar bajo la responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitirlo al funcionario competente para su aprobación, que la norma indica el titular de la entidad o funcionario a quien se le hubiere delegado esta atribución, ¿no? Después de su aprobación, se procede a llevar documentos de procedimiento de selección y después la convocatoria. Y con la convocatoria, como ya dije, empieza pues la siguiente fase de selección. No teman, pueden hacer las consultas del caso. Asimismo, vamos a aclarar punto por punto todo lo que estamos tratando ahora. Aquí está por ejemplo, los actos preparatorios, pero yo me he ido un poco más atrás todavía, ¿ve? Porque ahora estamos hablando en un bienes, servicios y obras. Asimismo, esta programación multianual de bienes, servicios y obras, que está en el marco del decreto legislativo 1436 y 1439, pues es coherente con lo que es el POI multianual, la programación multianual presupuestal, en ese contexto, ¿no? Y como resultado tenemos pues cuadro multianual de necesidades. Y ese cuadro multianual de necesidades más PIA son los insumos para poder trabajar nuestro PAC, Plan de Contrataciones. Se ejecuta a través de requerimientos. Requerimientos que son pues la descripción específica de bienes, servicios y obras que va a hacer las áreas usuarias y la van a encaminar a través de administración al órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones va a determinar el valor estimado y asimismo en caso de obras desde el área usuaria ya viene el valor referencial para lo que es obras, por ejemplo, ¿no? Gracias a determinar el valor se trabaja la certificación de crédito presupuestario en el SIGA-SIAP con interfase, o si no se va a apostar por la previsión presupuestal. Esto va a permitir trabajar un resumen ejecutivo y asimismo derivar esto para aprobar este expediente de contratación. En paralelo se conforma el comité de selección si es el caso. Luego de esto se procede a elaborar las bases y cuando ya se aprueban las bases procede la convocatoria. ¿Ve? Es un flujograma completo, espero que les sirva, ¿no? Entonces, en función a ello, hoy vamos a hablar primero de lo más básico, como está en esta diapositiva. Vamos a hablar del PAC, del famoso Plan Anual de Contrataciones. ¿Por qué? Porque en otro curso, en otro momento, hablaremos de PEI, POI, Cuadro Multianual de Necesidades, PIA, PIM, Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Hoy vamos a dialogar sobre lo que es el PAC, ¿no? Lo que es más cercano a las actuaciones preparatorias. El Plan Anual de Contratación. Dudas sobre el plan anual, algunos no lo han escuchado, algunos sí ya tienen ciertos conocimientos sobre el Plan Anual de Contrataciones. Para dialogar sobre el Plan Anual de Contrataciones, tenemos que definir la base legal, ¿ya? El Plan Anual de Contrataciones actualmente la vamos a encontrar en el artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ustedes pueden verificar, descarguen ahí, o los que tienen en físico pueden verificar el Plan Anual de Contrataciones. Sobre esto vamos a encontrar en el reglamento, lo vamos a encontrar en el artículo 6 y en la quinta disposición complementaria transitoria. Este término, mucho ojo, transitoria, ¿ya? Y asimismo existe una directiva vigente todavía, ¿no? La directiva 02-2019 del OCE, que está vigente con relación a lo que es el Plan Anual de Contrataciones. Y ustedes me dirán, profesor, pero ¿qué es el Plan Anual de Contrataciones? ¿No? Vamos de lleno, ya, vamos de lleno. Y aquí está. El Plan Anual de Contrataciones y ustedes saben que es un documento de gestión, pues, porque permite dinamizar el funcionamiento de la entidad. Por ende, es un documento de gestión que permite programar las contrataciones de una entidad, como por ejemplo la SUNAT,
como por ejemplo la SUNARP, como por ejemplo la Corte Superior de Justicia, como por ejemplo de la misma Contraloría, como por ejemplo de un gobierno regional, por ejemplo la de Junín, la municipalidad provincial X, por ejemplo, o distrital, ¿no? Por eso, este plan anual de contrataciones es un documento de gestión, permite programar las contrataciones de la entidad y la forma de elaborar este documento, de registrar al SEACE, está a cargo de las disposiciones del OCE, acorde a lo que encontramos en la ley y reglamento, según cómo está en esta lámina y ya hemos explicado. Pero en lo sucesivo, es decir, en los próximos meses o tal vez el siguiente año, porque la entrada en vigencia de las normas del sistema de abastecimiento es de manera progresiva, pues, ¿no? Entonces, en lo sucesivo, lo normal va a ser que con relación a plan anual de contrataciones, nos debemos basar a lo dispuesto por el Sistema Nacional de Abastecimiento y ya no por lo dispuesto por el OCE, ¿no? Sino en lo sucesivo por lo dispuesto por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Por ende, a estar muy atento. Pero por el momento nos basamos a lo que dice el OCE. Por ejemplo, en la quinta disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica lo siguiente. Durante la fase de programación y formulación presupuestaria, las áreas usuarias de las entidades programa en el cuadro de necesidades sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuya contratación significa que, por ejemplo, lo que estamos haciendo este año, 2021, programación multianual de bienes, servicios y obras, nos va a permitir lograr un producto llamado cuadro multianual de necesidades. Ese cuadro multianual de necesidades más el PIA van a ser insumo para trabajar nuestro PAC, ¿eh? Por ende, nosotros en paralelo a esta programación multianual de bienes, servicios y obras, podemos estar trabajando nuestro proyecto de PAC para que aprobar fácilmente nuestro PAC, ojo, teniendo en consideración lo que es la consistencia presupuestal, ¿no? Para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar sobre la base del proyecto del plan operativo institucional respectivo, ¿no? En esa connotación. Para elaborar el cuadro consolidado de necesidades, el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza las. Por ejemplo, para trabajar lo que es la programación multianual de bienes, servicios, logística participa muy activa con las áreas usuarias, porque de esa manera se va a valorizar las necesidades en contraste con el POI, pues, ¿no? Y ahí ya se va a saber, pues, los montos con la cual obviamente se van a dar la priorización y la consolidación y todo ello, ¿no? Para que evidentemente se apruebe el presupuesto en connotación con este de insumo para trabajar nuestro plan anual de contrataciones. Por ende, antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la entidad, las áreas usuarias, en coordinación con la oficina de presupuesto, efectúan pues los ajustes necesarios a sus requerimientos programados en el cuadro consolidado de necesidades, en armonía con las prioridades de la institución, actividades y metas presupuestarias previstas. Esto no es nada difícil, ¿eh? Esto en la práctica, en un taller más adelante podría ser, podemos ver de manera más práctica, ¿no? Pero y a ustedes en un momento, ya, en un momento van a hacer las preguntas que sean necesarias, encantadas de poder absolver. Por eso, como conclusión, tenemos la siguiente lámina. Plan anual de contrataciones. Es un documento de gestión que contiene todas las contrataciones que realiza la entidad durante un periodo de un año. Este documento sirve para planificar y ejecutar el presupuesto y también evaluar, pues, ¿no? ¿Qué se incluye en el plan anual de contrataciones?
a 8 unidades impositivas tributarias. Asimismo, no solamente las que están dentro de lo que es, de lo que contempla el artículo, por ejemplo, 4 y 5 de la Ley de Contrataciones, sino también están los supuestos excluidos, como acabo de decir, indica el artículo 4 y 5 de la Ley de Contrataciones del Estado. Para aclarar este punto, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a incluir en el Plan Anual de Contrataciones? Todas las contrataciones tributarias, así sean supuestos excluidos que encontramos en la norma de contrataciones del Estado, como por ejemplo en el artículo 4, ¿no? Así tenga, o sea, de distinto régimen legal, así sea de distinto fuente de financiamiento, sí o sí, siempre que superen las 8 unidades impositivas tributarias, se van a incluir en el Plan Anual de Contrataciones. Como ya saben, en lo sucesivo, el Sistema Nacional de Abastecimiento emitirá. Hasta el momento, seguimos dentro de lo que estamos explicando en el marco de la ley y reglamento de contrataciones del Estado. ¿Cuáles son las características del PAC? Es una herramienta de gestión logística. ¿Quién elabora el PAC? Pues logística, ¿no? En realidad ahí se llama proyecto de PAC cuando está a manos de logística. Es de naturaleza formal y pública, porque esto se publica a través del SEACE, integra todas las contrataciones de la entidad cubiertas por, les expliqué, régimen legal o fuente de financiamiento, permite evaluar las metas institucionales a través de la ejecución del presupuesto y es un requisito importante para la convocatoria, ¿ya? Es un requisito importante para la convocatoria de los procedimientos de selección. Si tú no has incluido el PAC, no vas a poder convocar. La única excepción es el procedimiento de comparación de precios, porque el único procedimiento de selección que no se convoca es en el SEACE su otorgamiento de la buena pro, ¿no? Entonces, por ende, la única excepción es la comparación de precios. ¿Cómo se articula con los demás instrumentos de gestión nuestro famoso PAC que estamos dialogando? Con el PIA. Ustedes saben que el PIA es la expresión cuantificada y sistemática del POI en términos de ingresos y gastos. Con el POI, ustedes saben que en el POI encontramos actividades y tareas para alcanzar los objetivos estratégicos. Tiene que hacer nuestro PAC ahí, pues. Nuestro PAC es la expresión en requerimientos de bienes, servicios y obras para el logro de objetivos financiados con presupuesto, ¿no? Sea este PIA o más adelante sea esto PIM. Por ello, el PAC guarda mucha relevancia con lo que es la consecuencia de un PEI, de un POI y de un cuadro de necesidades. Rápidamente, por ejemplo, en el PEI, como objetivo estratégico, está promover la acción estratégica, dice brindar apoyo nutricional a niños y niñas menores de 5 años y madres gestantes. El POI multianual tiene que ir alineado a ese PEI, y en el POI vamos a encontrar actividades operativas y de inversión. Y una de las actividades, por ejemplo, dice control de crecimiento y desarrollo de los niños. Otro, control de madres gestantes. Otro, consejería nutricional. Nos imaginamos que este es de un centro de salud, por ejemplo, ¿no? En ese caso, esta acción estratégica va a estar vinculada con el de crecimiento y desarrollo de los niños. Y en el cuadro de necesidades, pues para cumplir esta actividad, esta acción estratégica y este objetivo estratégico, pues en el cuadro multianual de necesidades encontraremos ahí compra de vacunas, por ejemplo, compra de alimentos, por ejemplo, ¿eh? O sea, en el cuadro de necesidades encontraremos vacunas, alimentos, contratación de personal de nutricionistas, por ejemplo, ¿eh? ¿Y cómo se ejecuta esto? Si supera las 8 unidades impositivas tributarias, ¡fum!, van al Plan Anual de Contratación, ¿eh? Todo tiene coherencia. Un taller, pues uno va haciendo, ¿no? Y claro, con un poquito más de tiempo, ¿no? Con un poquito más de tiempo. Por ende, la formulación del PAC es consecuencia de la participación, como ya hemos indicado, área usuaria, órgano encargado de las contrataciones, presupuesto, titular de la entidad.
y acorde a cómo hemos estado dialogando, ¿no? Dialogando. El plan anual de contrataciones es aprobado por el titular de la entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha. El plan anual de contrataciones es aprobado por el titular de la entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional de apertura. Este plazo, no olviden, viene también en examen de certificación de profesionales y técnicos. El plan anual de contrataciones puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir un número máximo para modificar mi plan anual. ¿Ya? No hay un límite. Puedes modificar cuantas veces sea necesaria para incluir o excluir contrataciones. Con un mismo acto resolutivo se puede aprobar la modificación del PAC y por ende una nueva versión del PAC, incluyendo procedimientos, y en el mismo acto resolutivo también se puede excluir procedimientos que ya no va a llevar a cabo la entidad. Se realiza dentro de los 5 días hábiles siguientes de la aprobación del plan anual de contrataciones o de sus modificaciones. Es decir, una vez que ya tengo aprobado mi PAC o ya tengo aprobado la modificación, la primera versión, segunda versión, así, ¿no? De ahí se cuenta 5 días, ¿no?, hábiles siguientes para que se pueda publicar. O sea, lo puede ser en el día 1, en el día 2, hasta el día 5, publicar a través del SEACE. ¿Qué se publica a través del SEACE en módulo plan anual? Pues el archivo, más la resolución, ¿no? Más la resolución, y asimismo se ingresan los datos de quien obviamente ha aprobado ese plan anual de contrataciones. Al inicio de año, primero se trabaja lo que es incorporar el PIA en el SEACE, en el módulo plan anual, que simplemente se hace una interfase, ¿no?, con el SEAF y listo. Y después ya se registra el plan anual, simplemente subir la resolución escaneada, el archivo de carga masiva y más los datos que te piden ahí de quién aprobó el plan anual de contrataciones, ¿no? Nada más, así de sencillo. Pero eso sí, cuando vas a estar en el SEAF, centradito para evitar errores, para evitar omisiones que después te van a hacer sudar frío. Ahora ya vamos a hablar del área usuaria. ¿Quién es área usuaria? Pues muchos siempre preguntan esto. ¿Quiénes son áreas usuarias? Área usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento para su conformidad. Ejemplo, miren, yo estoy en una municipalidad, digamos, y hay una gerencia llamada Seguridad Ciudadana. Y esta gerencia de Seguridad Ciudadana necesita, pues, vestuario o uniforme para serenazgo. Entonces, ¿quién vendría a ser aquí área usuaria? Pues la gerencia de Seguridad Ciudadana. Por ahí alguien, por ejemplo, materiales de escritorio, ¿no? Como por ejemplo la Oficina de Desarrollo Urbano, por ejemplo. Entonces, ¿quién viene a ser área usuaria aquí? Pues desarrollo urbano. Por ejemplo, en un gobierno regional hay una gerencia o subgerencia de obras y quiere contratar la ejecución de un centro educativo. Entonces, ¿quién vendría a ser área usuaria aquí? Por ejemplo, en este caso, la subgerencia de obras, la subgerencia de obras. Entonces, ahí estamos hablando de áreas usuarias, que es la dependencia cuya nada contratación. Pero también área usuaria es aquella área técnica que canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. ¿Y a quién llamamos área técnica? Llamamos área técnica a aquellas áreas que por sus funciones, por su especialidad, conocen pues de cierto producto, sea bien o servicio. Ejemplo, un área técnica vendría a ser la oficina de informática. ¿Por qué es un área técnica? Funciones
conoce pues lo que es equipos de cómputo, software, etc., ¿no? Entonces, como es un área técnica, ¿qué mejor que ellos para canalizar las necesidades de las demás dependencias vinculadas a su especialidad y funciones, es decir, equipos de cómputo? Entonces, es ahí donde esta área técnica se convierte en área usuaria y se hace responsable de programar, se hace responsable de formular el requerimiento y asimismo de... Si tengo un área de telecomunicaciones y este área de telecomunicaciones requiere 5 computadoras, pues, y el jefe del área de telecomunicaciones es un ingeniero en telecomunicaciones, pero no en sistemas o no en informática, entonces, ¿qué va a dar de conformidad si no sabe, con las justas usa una computadora, pero no sabe la capacidad, la memoria, el rendimiento, la versión? Pues el área técnica que tiene la especialidad y funciones. Por ende, a ellos, los que acabo de mencionar, se les considera como área usuaria. El área usuaria determina, pues, qué va a contratar, ya sea bienes, servicios u obras, ¿no? Dependiendo. Yo siempre he dicho, y aquí espero que ustedes se concentren, una contratación eficiente, la mayor probabilidad de éxito de una contratación eficiente y eficaz, bien elaborado. El requerimiento bien elaborado garantiza la mayor probabilidad de éxito de una contratación. Ya he indicado que un desierto es un fracaso para las entidades del Estado. Por ende, al formular un requerimiento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir las necesidades de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan. Cuando elaboramos un requerimiento, debemos de cuidarnos de no considerar marca, de no considerar procedencia, porque evidentemente vamos a tergiversar la contratación y en vez de fortalecerla, la vamos a debilitar. Y así pues vamos a cometer errores y a veces hasta horrores, y eso va a repercutir pues en la contratación y va a hacer que ésta sea deficiente. Por ello, a veces hay malos profesionales y técnicos que buscan ponerle candados al requerimiento y de esa manera privilegiar a uno en desmedro a los demás. Eso está prohibido, eso está penado, eso tiene responsabilidad y no se metan en esos casos. El área usuaria, como ya hemos dicho, va a ser pues el requerimiento, ¿no?, de estos bienes y que nadie puede modificar ese requerimiento sin autorización del área usuaria. El área usuaria hace el requerimiento, llega a logística, se lleva a cabo la contratación y el área usuaria la conformidad del caso, ¿no? Pero el área usuaria debe dar la conformidad de lo que ha requerido. Hay muchos casos donde el área usuaria ha hecho requerimiento y por ahí se ha modificado sin autorización del área usuaria. Esa contratación, por ejemplo, ya tiene un vicio, ¿eh? Por ende, nadie puede alterar, nadie puede modificar lo que el área usuaria ha contemplado. Y si lo hace, tendría que asumir responsabilidades. Solamente se puede modificar usuaria. Ese requerimiento hecho por el área usuaria tiene dos componentes. La primera parte, en caso de bienes, especificaciones técnicas. En caso de servicios, términos de referencia. Y en caso de obras, expediente técnico. Y la segunda parte, obviamente, del requerimiento, están los requisitos de calificación. Por ende, ustedes cuando van a elaborar un requerimiento, hay una guía que ayuda muchísimo. Y tienen que saber que la primera parte que ya he indicado, ahí va las características del producto, sea bien servicio y obra, los requisitos funcionales del producto y las condiciones en las que se ejecuta la contratación, ¿no?, vinculada al producto. La segunda parte, que es requisitos de calificación, ya no te habla directamente del producto,
sino la segunda parte, denominados requisitos de calificación, van a buscar a postor idóneo que debe contratar con mi entidad. Y para ello, este postor debe tener las capacidades, capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor en la especialidad y, si es el caso, la solvencia económica. Estos requisitos de calificación ya no te hablan del producto, sino te hablan del postor ideal que la entidad necesita. Estos requisitos de calificación se utilizan de corresponder a algunos. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a basarnos primero al que está en color rojito, aquí, ¿ya? Rápidamente. Cuando hablamos de bienes, hablamos de especificaciones técnicas y es pues la descripción de las características, tamaño, dimensiones, por ejemplo, ¿no? Particularidades de lo que vamos a comprar, por ejemplo, resistencia, ¿no? En caso de servicios, se denomina términos de referencia. Entonces, ahí vamos a considerar características referenciales porque por la naturaleza de un servicio. Y cuando hablo de servicios, me refiero a servicio en general, como por ejemplo el servicio de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza, son considerados servicios en general, no revisten mucha calificación, no requieren mucha calificación, no requieren mucha complejidad. Pero general y consultoría de obras. Las consultorías general y consultoría de obras son servicios altamente calificados, ¿no? Servicios altamente calificados y en caso de obras, servicios altamente calificados en lo que es elaboración de expediente técnico de obras, supervisión de elaboración de expediente técnico de obra y la supervisión de ejecuciones de obras. Por otro lado están las obras. En las obras hablamos de expediente técnico como primer componente y un expediente conformado por memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación de obra, etc., que vamos a ver si Dios mediante se da la oportunidad, cómo se elabora un expediente técnico para convocar a través de una contratación pública. Ahora vamos a entrar al detalle de cómo hacer el requerimiento de esta primera parte, ¿ya? De lo que está en color rojito, especificaciones técnicas para bienes y expediente técnico para obra. Entonces, por ende, en una hoja WON, en una hoja del Word, por ejemplo, o en una hoja BON, como ya indiqué, ahí, por ejemplo, vamos a elaborar nuestro requerimiento. Todo requerimiento tiene que tener una denominación de la contratación. Denominación de la contratación. En un taller lo hacemos de manera práctica, ustedes y nosotros. Pero aquí les voy a hacer de manera así descriptiva nada más. O en el Word, ustedes van a trabajarlo, ¿no? Normalmente lo trabajamos de manera digital, pues, ¿no? En Word, ¿ya? En Word, y lo imprimimos en una hoja, o si no, la digitalizamos. Ahora trabajamos con documento digital, ¿no? Esa es la tendencia por la pandemia. Entonces, por ejemplo, denominación de la contratación. La denominación de la contratación es una breve descripción del requerimiento mediante la denominación del bien o bienes o del servicio o la obra que vamos a contratar. Por ejemplo, cuando yo estoy en el Word, ahí haciendo mi requerimiento, voy a poner requerimiento 1, denominación de la contratación. O si no, voy a poner 1, especificaciones técnicas. 1.1, denominación de la contratación. O si estoy para servicios, 1, términos de referencia. ¿No? O si estoy para expediente técnico, 1, obviamente requerimiento, expediente técnico, denominación de la contratación. ¿no? Entonces, en este caso, nos vamos a situar en lo que es bienes, por ejemplo. ¿no? Denominación de la contratación. Y ejemplo, adquisición de vehículos automotores. Otro ejemplo, adquisición de productos para el programa Vaso de Leche. Otro ejemplo, adquisición de material médico para cirugía general y digestiva. ¿eh? Otro ejemplo, por ejemplo, en caso de
contratación, servicio de alquiler de maquinaria, por ejemplo. Otro, servicio de seguridad y vigilancia para la sede central de la entidad tal. Otro, servicio de mensajería. Otro, servicio de limpieza, por ejemplo, de la entidad, ¿no? Entonces, a eso se llama denominación de la contratación. Luego de la denominación de la contratación, voy a considerar, por ejemplo, finalidad pública, lo que les he dicho y lo que ya hemos visto, ¿no? Pública, que es la justificación de la contratación. Ejemplo, si quiero comprar vacunas, ¿cuál es la finalidad? La presente contratación tiene como finalidad reducir la desnutrición crónica de niños de 0 a 3 años. Suficiente. Otro ejemplo, la presente contratación busca adquirir combustible para la operatividad de las unidades móviles y el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades propias de la entidad. ¿Se han dado cuenta? Ahí está la finalidad pública. Otros temas, ¿no? Si quiero comprar, por ejemplo, vehículos, pongo ahí antecedentes, que la entidad tiene vehículos, pero que data del año 90 y que su mantenimiento preventivo y correctivo es muy costoso y con la finalidad de cumplir pues las metas institucionales es necesario renovar, ¿no? Pues ahí hay un antecedente, ¿eh? Entonces, ya tenemos ahí denominación de la contratación, finalidad pública, asimismo antecedentes, asimismo objetivo de la contratación. Algunos ponen objetivo general, algunos simplemente la general. Es válido, ¿no? Es válido. Por ejemplo, aquí hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Adquirir la licencia de software antivirus a fin de brindar seguridad a la información almacenada en los equipos de cómputo ante las amenazas de virus informáticos, minimizando así las interrupciones por caídas de servicio, ¿no? Hay un objetivo de esa contratación. Entonces, de esa manera, voy elaborando mi requerimiento. Muchos tienen problemas en las áreas usuarias sobre elaborar un requerimiento, contexto que ya les he explicado. Hay un cuello de botella ahí entre logística y áreas usuarias. Y ahí hay un problema que en muchas entidades muy difícil la superan, pero es tan sencillo de superarlas, ¿no? Y una de las formas es elaborando bien y obviamente aprendiendo bien a hacer un requerimiento. Luego, el siguiente punto es vincularla al POI, ¿no? Toda contratación debe estar vinculada al POI. Por ejemplo, si tengo una actividad del POI y quiero comprar, por ejemplo, ecógrafos, entonces tengo que vincularla pues a control de madres gestantes, porque la compra de ecógrafo no la voy a vincular a consejería nutricional, sería ilógico, ¿no? Entonces, si estoy comprando ecógrafo, tengo que vincularla a control de madres gestantes, ¿eh? Si desean, pueden poner área usuaria, ¿no? Área usuaria, ¿quién es el área usuaria, no? Algunos la ponen, no hay ningún problema. Luego vienen las características del producto, y en las ahí, en caso de bienes, por ejemplo, año de fabricación, fecha de expiración, repuestos, accesorios, condiciones que debe reunir para su almacenamiento, compatibilidad con algún equipo o componente que exista en la entidad, software que se requiera para su funcionamiento. Entonces, todo ello se considera ya en las características del producto, ¿no? Asimismo, debemos considerar las condiciones contractuales. ¿Cuáles son esas condiciones contractuales? Embalaje, muestras, otras penalidades. Esto básicamente en caso de bienes. En caso de servicios no se pedirá embalaje, rotulado, pero sí garantía, sí pues se considerará otras penalidades, pero no se considerará muestras, ¿no? No se considerará muestras, ¿eh? Embalaje, por ejemplo, si quieres comprar medicamentos, alimentos, sí tienes que considerar embalaje indicando de cómo debe estar pues ese producto que te entrega almacén, ¿no? Y ahí pues con qué tipo de envase, primario, secundario o terciario, ¿eh? Entonces hay que considerar. Pero ahí hay que tener criterio, ¿no? Por ejemplo, si compras rocas, no vas a poner embalaje, pues. Yo, por ejemplo, he tenido en mi experiencia una de comprar rocas. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿y para qué compras rocas? Cuando tú vas a ejecutar obra por administración directa,
compras materiales con contrataciones con el Estado. Y era una obra de defensa ribereña, y para esa obra de defensa ribereña necesitaba rocas. Compramos rocas y esa ahí a tener criterio, ¿eh? Rotulado. O rotulado también ahí a tener criterio con el rotulado. En caso del rotulado, pues con relación, por ejemplo, si vamos a tener alguna consideración, con alguna prohibición, alguna norma. Por ejemplo, para el producto vaso de leche se pone, pues, ¿no? Que tenga el cintillo de la banderita y prohibido su venta, ¿no? O si no, si es frágil, o si por ahí con su almacenamiento, todo tiene que estar. Pero eso, ¿dónde se pone? En el requerimiento, ¿no? El rotulado del producto debe tener tales características, debe tener tal información, eso se tiene que poner en el requerimiento, pues. Asimismo, la garantía comercial para evitar, pues, que el producto venga con fallas de fábrica y que se debe, y si no pones, pues, en ese caso vas a ser bastante negligente, por ende siempre hay que contemplar una garantía comercial, ¿no? Muestras, envíen muestras en el requerimiento, hay que indicar quién va a estar a cargo de la evaluación de la muestra, cuál va a ser la metodología, cuál va a ser el criterio y todo ello, ¿no? Sobre lo que es muestras. Otras penalidades. Las normas de contrataciones del Estado contemplan dos tipos de penalidades. La penalidad por mora y otras penalidades. En este caso, el reglamento, cuando habla de penalidad por mora, ya viene con fórmula y cómo se hace el cálculo, ¿no? No, eso le da criterio a la entidad. Es por ende que en un requerimiento se pone otras penalidades, incluyendo ahí el supuesto, la fórmula de cálculo de manera objetiva y el procedimiento de cálculo y también el procedimiento de cómo se va a ejecutar. Ejemplo, uno nada más. Si contratamos servicio de seguridad y vigilancia, en nuestro requerimiento vamos a poner el siguiente supuesto. Cuando a la agente de seguridad no se le encuentra el carnet de identificación de personal vigente otorgado por la SUCAME, se le aplicará una penalidad del 5% por cada ocurrencia. ¿Cómo se ejecuta esto? Según reporte del área usuaria. Se hace el cálculo, 5% de la OIT, y se le quita, pues, ¿no? Y evidentemente se ejecuta esto y ahí nos damos cuenta de cómo procede otras penalidades. Muy diferente a la penalidad por mora, que es por obviamente retraso injustificado, imputable. Ahora, en un requerimiento también a tener en cuenta cuándo contratar por paquete y cuándo contratar por ítem. Por paquete, cuando los productos son similares, cuando los productos son idénticos, vamos a contratar por paquete porque estos productos los vamos a encontrar en un mismo proveedor, ¿ve? En cambio, por ítem son productos idénticos, solamente son productos idénticos que probablemente podemos encontrar en varios proveedores y no precisamente. Entonces, cada ítem deberá superar las 8 unidades impositivas tributarias para considerarla como tal e incorporarla en un procedimiento de contratación principal. Y, por ejemplo, en mi experiencia, yo he tenido muchos casos en la que en una licitación pública estaba varios ítems, ¿no? Varios ítems que superaba pues las 8 unidades impositivas tributarias. En una oportunidad, con relación a mobiliario médico, había algo de 23 ítems, ¿no? En todo lo que es para implementar un centro de salud. Y ahí nos dábamos cuenta que podría haber más de un ganador, ¿no? Podría haber un ganador por cada ítem. Y por eso se considera factible determinar si la contratación va a ser más conveniente por paquete o por ítem. Ejemplo, paquete. Me hacen requerimiento de leche, yogur, manjar, mantequilla. Entonces, ¿qué hago ahí? Paquete. Todos son productos similares e idénticos, ¿eh? Ítem. Me hacen requerimiento de leche, me hacen requerimiento de papas y me hacen requerimiento de manzana. Pero obviamente el que me vende leche normalmente no me vende papa, y el que me vende papa normalmente no me vende manzanas. Entonces, ¿ahí qué hago?
ítem, ¿ve? Ítem 1 leche, ítem 2 manzana, ítem 3 papas, ¿ve? Y eso es sencillo y no es nada de otro mundo. Asimismo, debemos tener en consideración las modalidades de contratación, como son, por ejemplo, llave en mano y concurso oferta. Llave en mano para bienes sofisticados y para obras. Bienes sofisticados cuando que alguien lo instale porque nosotros no podemos. Por ende, en el requerimiento, cuando el bien es sofisticado como un tomógrafo, decimos que sea llave en mano. En caso de obras, para que la obra no sea ejecutada por separado, sino sea la construcción, el equipamiento, montaje, hasta la puesta en servicio, y también puede incluir expediente técnico, y de esa manera evitamos pues problemas, ¿no? Evitamos problemas y una sola empresa puede ejecutar toda la obra, incluyendo el equipamiento, montaje y también expediente. Solamente se aplica para obras e incluye la ejecución de obra y el expediente técnico. Porque hemos visto casos donde cuando alguien hace expediente técnico y otro la construcción, el de la construcción le echa culpa al de que elaboró el expediente técnico. Y ahí se forma un lío que a veces deja truncado la ejecución de una obra y vemos ahí obras abandonadas. Por ende, a través de lo que es concurso oferta, se puede dar que el que elabora el expediente técnico también puede ejecutar la obra. Al elaborar un requerimiento, también a tener en consideración los sistemas de contratación, que son 6, a suma alzada, precios unitarios, esquema mixto de suma alzada, tarifas y o precios unitarios, tarifas en base a porcentaje, en base a un horario fijo y una comisión de éxito. Los sistemas de contratación están vinculados a la forma de pago, ¿no? A la forma de oferta, a la forma de pago. Si yo digo a suma alzada, significa que en mis bases, en mi requerimiento, significa que el que se va a presentar va a ser una oferta por todo. Y obviamente la forma de pago va a ser similar. Si es a precios unitarios, pues la oferta va a ser por unidad y la forma de pago va a estar en esa misma temática, ¿no? En esa secuencia. La suma alzada se aplica cuando las cantidades, magnitudes, los planos, las calidades ya están definidas. Y precios unitarios, pues cuando la calidad, la cantidad, la magnitud, los planos y todos no están bien definidos, ¿no? Y obviamente el esquema mixto es lo que combina, pues, componentes de suma alzada y componente de precios unitarios, ¿no? Entonces, de esa manera se lleva a cabo el sistema de contratación. La siguiente parte, y con esto terminamos, de un requerimiento es los requisitos de calificación. Estos requisitos de calificación sirven para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, y estos requisitos de calificación ya están comprendidos en el reglamento y en las bases estandarizadas. La entidad no puede inventarse otros requisitos de calificación. Los postores deben acreditar estos requisitos de calificación de manera documentada, ¿no? De manera documentada, y evidentemente no cabe la declaración jurada, sino documentadamente. Y hay un requisito de calificación que se acredita conjuntamente con los documentos que se va a presentar para suscribir contrato. Estos requisitos de calificación es capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor y solvencia económica para caso de obras convocadas por licitación pública. Y como conclusión, los requisitos de calificación son importantes porque buscan determinar que los postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar acreditadas de manera documental. Bueno, ha sido un gusto, ha sido muy grato para mí dialogar sobre ello. Si existiera alguna pregunta, encantado de poder absolver en estos últimos minutos. Adelante, por favor. Preguntas, inquietudes, aportes, bienvenidos. Buenas noches, profesor Iván. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, Sí, tenía una pequeña consulta en la parte de
en el PAC, usted dijo que es posible modificarlo. Ujú. ¿Hasta qué nivel se puede modificar? Tal vez todo es posible Sí, o no sé, hay como un límite, un porcentaje. ya. Normalmente el plan anual de contrataciones es consecuencia del cuadro multianual de necesidades financiada con el PIA, ¿no? Y normalmente se puede modificar para incluir procedimientos y para excluir procedimientos. No se ha dado el caso donde se puede excluir todos los procedimientos, porque si no estaría mal toda tu programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Estaría mal. Todo lo que es tu programación multianual presupuestal también estaría mal. Pues normalmente se modifica el PAC para excluir uno que otro procedimiento por ahí que ya no se va a ejecutar porque desapareció la necesidad y todo ello, o se modifica para incluir nuevos procedimientos, como se ha venido dando caso con las transferencias que ha hecho el MEF, ¿no? Con los créditos, con algunas modificatorias, y como superan las 8 unidades, pues tienen que ir al plan anual de contrataciones, ¿no? Y las modificaciones del plan anual se puede dar cuantas veces sean necesarias, ¿no? No hay ni un límite. ¿Alguna pregunta, alguna otra inquietud? Bien, de no haber, a mí me ha agradado dialogar con ustedes, espero en algún momento hacer un taller porque más uno aprende con los talleres, las diapositivas se les va a dejar ahí a través del instituto, a través de la parte administrativa del instituto, que ha tenido a bien contactarme. Yo le agradezco por la confianza al instituto, un instituto que evidentemente se preocupa por capacitar a los profesionales. Esta grabación va a quedar para aquellos que no han estado presentes y también va a quedar para el instituto, para efectos que ellos necesitan, obviamente creen conveniente. De mi parte, yo muy feliz nuevamente de indicar ello y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos vemos, chao.